Bueno, bienvenidos a otro espacio con nuestro podcast en Atria Abogados. El día de hoy traemos a dos invitados muy especiales, personas pues que de antemano les agradecemos haber aceptado la invitación a este espacio académico de conversación, de que revisemos de pronto criterios, posturas, debates que se suscitan dentro del proceso de insolvencia. Nos está acompañando el doctor Walter Alexander Delgado y el doctor Juan Diego Vega. Los dos son autores de este libro, para que puedan tomarle ahí fotico, puedan tomar nota. Este es un libro pues reciente, salió hace aproximadamente como un mes, ¿cierto? Sí. Manual del proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante. Énfasis en la aplicación judicial. Yo creo que lo que más llama la atención a las personas que hacemos este proceso y nos dedicamos al derecho concursal es la última parte. Énfasis en la aplicación judicial. ¿Y por qué? Porque casi que todas las obras académicas que existen de insolvencia, primero ya están desactualizadas porque está la reforma de la ley 2445, que fue en febrero del 2025, ya hace año y 5 meses, año y 4 meses más o menos. Entonces están desactualizadas y esta obra pues ya trae la reforma y adicional trae un plus, y es la aplicación del proceso de insolvencia al interior de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción civil o de los jueces civiles municipales y de circuito. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenidos, doctor Walter. Cuénteme un poquito de usted, qué hace, a qué se dedica actualmente, dónde trabaja. Buenas, muy bien. Soy Walter, trabajo en el de oficial mayor en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga desde el año 2017, muy placentero, amante a la lectura, actualmente escritor, lectura jurídica y también de literatura. Sí, por ahí lo podemos ver en el prólogo, que seguramente tuvo usted parte ahí. Y el doctor Juan Diego, ¿en qué trabaja ahorita? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y estoy de oficial mayor en el Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga. Bueno, funcionarios judiciales, yo creo que somos de los pocos espacios académicos en los que tenemos la fortuna de que pues funcionarios judiciales acepten la invitación a hablar del proceso de insolvencia. Es un espacio académico, es un espacio de conversación, de revisar pues qué tiene este libro, porque personalmente subí un video, me lo han preguntado un montón. Entonces, qué mejor que tener acá la abrebocas para que ustedes decidan si lo compran o lo compran. Entonces, pues nada, ¿qué los llevó a escribir un libro tan dotado? Un libro pues de aproximadamente 491 páginas, aproximadamente 500 páginas sobre insolvencia económica. Doctor Juan. Bueno, ¿qué nos llevó a escribir primero el libro? Lo que pasa es que nos dimos cuenta, cuando estamos hablando con compañeros de la rama judicial, que muchos intentan como hacerle el quite a ese estudio de insolvencia. Entonces, cuando nos empezamos a reunir con el doctor Walter a la salida de la oficina del horario laboral, que empezamos a hacer estudio, nos dimos cuenta, primero empezamos a estudiar esto porque nos gustó el tema, nos llama mucho la atención. Empezamos a estudiar y ahí fue cuando nos dimos cuenta lo que le estaba comentando, como que a los compañeros no les gusta mucho el tema. Entonces dijimos, empecemos a plasmar las ideas, todo lo que estamos charlando y que estamos estudiando puede ayudarle a algún compañero. Estos vacíos de pronto, pues ahí fue donde empezamos a plantear la idea, borradores, bosquejos, y prácticamente fue donde surgió todo esto. O sea, poca vida social tienen ustedes, ¿no? Sí, nos estamos antes buscando era vida social. Una cuestión es que si usted domina un tema, lo va a hacer mucho más rápido. Claro. Si usted puede llegar, vamos a dar un ejemplo, un símil de cocina. Usted puede tener arroz, tomate, cebolla, agua, una olla y el fuego. Pero si usted no sabe los ingredientes, no sabemos hacer nada o nos vamos a embolatar. Nosotros dijimos,
tratemos de estudiar antes de que nos llegue. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que ante la 2445 cambió el proceso. O sea, no es que se reformara, nosotros no lo consideramos una reforma, sino que salió un nuevo proceso, se determinó la competencia, se agregaron nuevas personas como era el pequeño comerciante, se agregó la competencia para los jueces civiles del circuito. Entonces dijimos, antes de que nos llegue esto, es muy normal que en los despachos judiciales se queden las personas hasta 7, 8 de la noche trabajando. Dijimos, no, busquemos salir al horario que es para compartir con nuestras familias. Él tiene 2 hijas con las que le gusta compartir. Entonces dijimos, sí, estudiemos para generar las soluciones antes de que nos llegue el problema. Y esa era la finalidad. Y nos fue muy bien porque sí llegan procesos y, claro, mire, ya tenemos este modelo. Ahora están llenos de trabajo porque imagino que todo el mundo les consulta a ustedes. Sí. Les pasa lo que me pasa a mí. Sí. Es doble vía, ¿no? Saber va en doble vía, pero uno tiene la responsabilidad de educar. Y qué bueno que usen este medio para hacerlo. Yo lo leí completo. Me parece una obra que aborda algunos temas que no se habían tratado en ninguna obra literaria, en ninguna obra sobre insolvencia. Entonces es bastante interesante. Yo pensé... ¿Cómo cuáles? ¿Cuál le pareció que no estuviera en otra? Ahí estábamos hablando preliminarmente del tema de antinomias, sí, que tú hablabas que procesalmente ustedes avisoraron eso en la ley. Y yo creo que es muy ganador que personas con tanta experiencia en lo procesal, porque ustedes vienen de juzgados civiles, por ende aplican muy bien el Código General del Proceso, traen toda la parte general, traen parte de los principios, traen parte de métodos de interpretación jurídica. O sea, no solamente se remiten a lo que es el artículo 531 al 576A, 79A, creo que ahora con la 2445, sino que hacen un análisis muy juicioso, muy global, muy integral de lo que es el derecho y los métodos de interpretación, porque pues para los que conocemos la norma, para nadie es un secreto que hay retos dentro de ella, retos de interpretación. Entonces quisiera preguntarles sobre esos aspectos importantes, ¿cuáles creen que fueron los aspectos más importantes de esa reforma, cuando estudiaron la reforma, que intentaron abordar y solucionar dentro de esta obra? De la reforma hubo unos muy particulares, o sea, tenemos resaltados 4. Primero, el artículo 531 nos da una finalidad de la norma, que es el reintegro de la persona a la vida económica. Al tener una finalidad es como tener una brújula y nos indica en el norte para dónde tenemos que ir. Existen los métodos de interpretación exegético, sistemático y teleológico. El teleológico es el que nos da la finalidad, entonces usted interprete esa norma conforme a al que se pueda reingresar. Luego tenemos en el artículo 532 que lo ingresaron a la persona pequeña no comerciante. Al pequeño comerciante, que le dieron una limitación de 1.000 salarios mínimos, excluyendo la vivienda y el trabajo y el vehículo de trabajo. También nos agregaron, que esto sí fue para los funcionarios judiciales, fue muy útil y muy práctico, que en el artículo 552 nos ampliaron la gama de la actividad probatoria. Nos agregaron ya las reglas de la sana crítica, que, o sea, en el libro se explican muy bien las reglas de la sana crítica. Y algo que se ha dado como el boom fue la liquidación directa. Entonces, en esa también... A eso le vamos a dedicar un espacio especial. Porque... como los puntos, los cambios que hemos visto más relevantes de la reforma. Bueno, frente a la finalidad, frente a esa brújula que tú mencionas, ¿cómo interpretas tú? O sea, ¿qué alcance se le puede dar a esa interpretación? Porque esa interpretación puede ser muy amplia y ¿podría llenar esa interpretación todos los vacíos que tiene la ley? Esos vacíos, Savigny, desde el derecho alemán, propuso que con la analogía se podían llenar algunos vacíos. Luego viene Rudolf Bonnier y nos dice con la finalidad, que es la interpretación teleológica. Como tal, ese reintegro pudiera llenar a algunos en el derecho sustancial, en el derecho procesal, si estamos limitados por el artículo 13, que es que la ley es de estricto cumplimiento y de orden público. Sin embargo, hay unas flexibilidades para que el juez las haga. Ese reintegro de la persona busca es
que la economía se vuelva a mover. Lo vemos con un panadero. El panadero dice: qué pena, estoy muy atrasado con todos mis proveedores, quiero volver a negociar, pero sin cerrar mi panadería. ¿Por qué? Porque primero es mi sobrino el que atiende la panadería. Otro es el que también me ayuda aquí haciendo el aseo, otro sobrino. Tengo los hijos de mi vecino que también están trabajando acá y ellos también dependen de su propia familia porque yo les pago un salario mínimo. La idea es reintégrese a la vida económica y ni siquiera la paralice. Continúe, porque en la negociación de deudas vamos a acordar que continúe y nadie se quede sin empleo. Entonces, ese sería el reintegro. El juez debe procurar siempre mantener la dignidad de la persona hasta donde el principio de la sustancia prima sobre la forma se lo va a permitir, con la pared, que es el artículo 13 del principio de legalidad. Bueno, cuando uno habla de este tipo de principios, de la parte general del código, principios generales del proceso, todo suena muy romántico. Y suena romántico porque es que desde la misma práctica, cuando uno estaba en la 2445 y se hablaba de la finalidad, entre comillas, que no era una finalidad, pero teníamos un debate muy álgido de si se debían suspender los descuentos de libranza cuando una persona entraba al proceso de insolvencia, y como no se decía expresamente, se seguían haciendo esos cobros, impidiéndole a la persona reorganizarse económicamente para hacer una propuesta de pago o una negociación acorde a su realidad económica. Principalmente yo, porque di muchas conferencias sobre el tema y di mucha pelea jurídica ante la jurisdicción, yo traía a colación, porque hice todo un análisis constitucional, incluso lo hicimos con el doctor Abraham Bechara, no sé si ustedes lo conocen, que es un gran constitucionalista, y les planteábamos en una tutela muy completa a los funcionarios, donde obviamente nos tocaba atacar estos procesos, toda la parte general del código, o sea, la parte de principios, no solamente del Código General del Proceso, sino los principios generales del derecho, inclusive el principio que se da con la sentencia fundante, que es la C099 de 2007, si no me falla la memoria, y se los vamos a poner arriba por si me equivoqué, pero es el principio de la solidaridad. Y uno le hace todo este recuento y habla súper bonito y le dice al juez: pero es que vea. Pero al final eso sí lo aplican, o sea, de pronto funcionarios juiciosos como ustedes que están dotados, sí. Pero a nivel general, ¿cuál es la percepción que hay sobre el proceso? ¿Qué es lo que existe sobre el proceso? En aplicación de sus principios, sí. Sí, la verdad, el principio, volvemos al ejemplo de la brújula. Para los que quieran llegar a leer de principios, recomiendo el libro de Nomoárquica Jurídica Principialística. Señala que los principios pueden ayudar a llenar los vacíos y como método de interpretación. En este caso, el principio de solidaridad sí se aplica. Algunas personas lo aplican sin indicar qué es el principio. Lo aplican, indican. Veamos el ejemplo de los tres mosqueteros. La gente tiene muy en cuenta el dicho de los tres mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Sí. La gente no ve el principio de universalidad, no lo cita como el principio de la universalidad, pero buscan una garantía de que todos los acreedores son iguales. Sí, pues al final el derecho es lógico, ¿no? Correcto. Es como una parte de un sentido común y uno dice: no me sé cuál es el principio, pero aquí aplicamos esto. Después uno puede leer la sentencia y decir: claro, aquí el juez lo interpretó. Uno le busca esa buena interpretación y dice: aquí aplicaron el principio de solidaridad. Listo, excelente. Bueno, doctor Juan Diego, en el prólogo se tocan tres conceptos que me parece pues interesante, inclusive el último, porque hablamos de obligación, hablamos de las deudas, de acreedores, de las obligaciones que tiene una persona, hablamos de su patrimonio, que es otro concepto que se ve inmerso dentro del proceso de insolvencia, pero ustedes hablaron de dignidad humana. ¿Qué tiene que ver la dignidad humana con el proceso de insolvencia, con la ley 1564 de 2012 reformada por la 2445? Bueno, nosotros tomamos la dignidad humana, fue como, es decir, el deudor, hay que protegérsele esa dignidad humana, que es la oportunidad de volver a empezar.
tiene unas deudas, no pagó unas obligaciones que había contraído por X o Y motivo, le cayó la roya, una enfermedad. ¿Qué busca? O sea, que nosotros creímos que eran las cosas más importantes en el libro. Buscar la inhumana de la persona, que primero la persona intente negociar con sus acreedores, que renegocie esas obligaciones, y que se le permita, de acuerdo a su capacidad, a su patrimonio real, a sus ingresos que le entran, poder ir cancelando eso. ¿Y usted está de acuerdo con la liquidación directa? Yo personalmente creo que no estoy de acuerdo con la liquidación directa. Hay que intentar negociar antes. Es que el objeto, personalmente creo yo que el objeto de esta ley es, primero, intente negociar qué tiene, qué puede arreglar, qué puede cuadrar, para después pasar a ese paso ya de la liquidación. Que tiene que intentar el deudor de buena fe que se quedó atrasado. Tengo esto, de pronto, ¿qué les puedo ofrecer? Negociar y ya ahí sí pasar por la liquidación. La buena fe es un principio y es una base rectora de los procesos concursales. ¿Qué tan fácil, o más bien, qué tan práctico en un proceso de insolvencia es revisar ese aspecto tan importante como la buena fe? La buena fe, ¿me permite? La buena fe tiene una particularidad. Si la vemos, está en 4 artículos muy relevantes. En el 83 de la Constitución, está en el 1603 del Código Civil y en el 817 del Código de Comercio, y aún más en el 531 del Código General del Proceso. La buena fe es nuestro norte, nuestra estrella polar. Si se pierde, guíese por ese. ¿Cuál es la buena fe? La buena fe tiene una particularidad que se presume. Al decir se presume es que si usted quiere desacreditar esa buena fe, pruébemela. O sea, admite prueba en contrario. Y esa buena fe va a dar a entender que el deudor hizo lo de la mejor manera. O sea, intentó, se esmeró, no pudo, como decía mi compañero Juan, intentó negociar. Desde aquí la liquidación directa, pues decimos, es como una vía alterna para el que diga, no voy a negociar porque no tengo ningún bien, aunque hay personas que sí los tienen y van a liquidación directa con la reforma de la 1136, si se permite. Pero nosotros sí apoyamos es que primero intente negociar. O sea, hay unos acreedores que quizás ellos estén de mente abierta a que pueden llegar a alargar unos plazos, a disminuir unos intereses, pero necesitamos continuar trabajando. No es una sola persona, sino es una sociedad la que necesita continuar con ese movimiento de comercio. Yo hago esta pregunta porque ustedes decían en el libro, bastaría que una sola persona de buena fe hiciera el trámite para justificar el proceso de insolvencia en Colombia. ¿Por qué? Es decir, si esa ya ayuda a una sola persona que de buena fe se quedó atrasada y que le ayudó a proteger esos derechos fundamentales, a pesar de que hay unas personas malintencionadas y de mala fe que buscan aprovecharse de los demás, ya se está cumpliendo su objetivo. Logramos proteger esos derechos fundamentales de una persona que de verdad lo necesitaba, que de verdad se vio cogida. Cumplió el objetivo, ayudó a una persona necesitada. Mi compañero habla mucho de esos pequeños comerciantes que pronto se ve mucho, el tendero, la señora que quiere. Si ayuda a una persona de esas que detrás está su familia, ya se cumplió su objetivo. O sea, nosotros sí nos vamos hasta el extremo de que mientras ayuda a una persona que de verdad lo necesita, ahí se cumple el objetivo. Bueno, ahí tú tocas un tema muy, muy importante y que es cierto. Y se puede justificar con un dicho popular que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es de la administración de justicia? Porque ustedes básicamente conocen el trámite, bueno, liquidación directa en primera persona, ¿no? De una vez, son el primer escenario. Pero cuando viene de negociación, cuando ustedes lo conocen en estas controversias donde sí actúa la jurisdicción ordinaria, objeciones, impugnaciones, gastos de administración, todo el abanico que les limitó esta reforma de conocimiento a la jurisdicción ordinaria, ¿qué medidas se toman para no abrirle la puerta a este proceso a las personas que lo hacen
no de buena fe, sino de manera fraudulenta, que existen, hay que decirlo. Hay varias. A mí me agradó que la norma, así como dio amplitud tanto a los acreedores como al juez y también al conciliador. En la película de Ray Charles, la mamá en un momento de la película le dice: vámonos, Ray, el que miente roba y de aquí nos corrieron porque nos van a robar. En los deudores también vemos que hay algunas personas que van a querer hacer un tipo de fraude. La ley que dijo: señor conciliador, usted verifíqueme que se cumplan los requisitos del 538 y 539, o sea, la cesación de pagos, y que se me dé un listado de requisitos informando por qué entró en cesación de pagos. Desde aquí tenemos un filtro que es el señor conciliador o la señorita conciliadora. Luego tenemos que ante el momento de la negociación, el artículo 550 a 552 le da la oportunidad al acreedor de que presente por qué cree que la otra persona está haciendo fraude. Y en el artículo 552, por parte de la rama judicial, se amplió esa parte probatoria. ¿Por qué decimos amplió? Vamos a mostrar el embudo en que se estaba con la ley anterior. Un señor decía: mire, tengo una deuda de 100 millones de pesos que me la hizo mi tía. Tengo acá la letra de cambio que ella me la firmó. Listo. Con la anterior ley se presumía que esa letra estaba totalmente, era verídica, era real. Porque la deuda. hacíamos la analogía de la 1116 donde decía que en temas de objeciones solo se admitía prueba documental. Correcto. Entonces esa era prueba documental. El artículo 243 del Código General del Proceso estaba válida. Veíamos, cumplía los requisitos del artículo 422. Clara, expresa y exigible. El acreedor en ese momento que objetaba: señor juez, esa deuda la señora la buscamos, está en el Sisbén, vive en una vereda. Yo mandé un inspector hasta allá, la señora vive en una vereda. Señor juez, mire, yo no le quito, ella puede beber una vereda en una casa de tabla y puede tener 100 millones de pesos para prestarle al sobrino. Pero esos 100 millones de pesos tienen que dar un movimiento electrónico. O sea, señor juez, algo. ¿Qué pasaba con los jueces? Como usted lo acaba de decir, se le presumía solamente con esa prueba documental. Actualmente el artículo 552 dice: ríjase por la carga de la prueba, ríjase por la sana crítica y después de decretar pruebas de oficio. Las reglas de la sana crítica, ¿qué es lo que nos lleva a entender que lo que comúnmente ocurre, en otro caso que se pueda llenar un vacío, también ocurrirá? Vemos con el movimiento de 100 millones de pesos. Claro, la persona podía vivir en una vereda, en una casa de tabla y tener 100 millones, pero la gente no los tiene debajo de la cama. Los tiene en un movimiento bancario. Eso no, pero sería la excepción. Yo conozco gente que hay personas que sí, pero serían la excepción. Lo normal, que serían eso, la cuestión de la regla de las experiencias, lo que comúnmente ocurre en un caso abstracto: había un movimiento bancario. O demostremos, decretemos pruebas de oficio, venga, hacemos un interrogatorio, analicemos qué es lo que sí está ocurriendo, y así dio para que tanto los acreedores como el juez puedan poner un límite a esos fraudes que se estaban dando. Esa sería como la respuesta a ese límite. Sobre el tema de decreto de pruebas, desde la experiencia, yo aquí llamo de chisme. Sí. ¿Les ha tocado decretar pruebas en objeciones? O sea, el artículo dice: sí, se da el término para que el objetante presente su escrito junto con las pruebas que pretenda hacer valer y solicite pruebas. Luego, la parte que va a contestar descorre las objeciones, o los que quieran pronunciarse, igual aportan sus pruebas, también por equidad y por, obviamente, defensa de su crédito. Defensa, pues pueden solicitar pruebas, me imagino, si no tienen acceso a alguna o les han negado, no han podido tenerla oportunamente. Pero dice que el juez podrá decretar pruebas y practicar pruebas. Pues ya había una práctica de pruebas cuando se fallaban las objeciones, pero sí, la práctica era revisar el título de valor, me imagino que si cumplía los requisitos. Sí. Pero actualmente, con esa reforma, les ha tocado, algunos de ustedes dos, ¿les han pedido decreto de pruebas o solicitar pruebas de oficio? Sí. Generalmente a la DIAN, generalmente extractos bancarios, que la trazabilidad y demás. Sí, en mi caso sí, ante el despacho y ante otros compañeros, nosotros
al calor de un tinto uno habla de derecho y miran a ver qué solución puede llegar a plantear a otros casos. Hay juzgados donde se han decretado tanto el interrogatorio, testimonios, oficiar a los bancos, oficiar a la DIAN, oficiar a instrumentos públicos a ver si aparece algún otro bien, porque el señor dice, no, es que él tuvo un bien en determinada época y no lo escondió para ejercer una acción pauliana o una acción revocatoria. Entonces, sí se han dado las oportunidades, tanto que hay un juzgado acá de Bucaramanga que ya hizo una audiencia para esas pruebas y yo estuve muy al tanto, muy pendiente, normalita, se tomaron los testimonios. ¿Qué decidió todavía la juez? En ese momento no decidió. Dijo que lo dejaba para pasarlo por escrito, pero sí se decretaron. Pero creo que usted sí ha hablado con los juiciosos, porque con los que yo he conversado, ¿qué está haciendo el juez? Es que de pronto todavía no se han acostumbrado ahorita a la reforma, porque dicen, fallamos con lo que esté con lo que venga. Yo justo en cuanto salió la reforma, pues yo estuve dando una serie de conferencias a nivel nacional y dentro de ellas en Pereira tuve bastante participación de la rama, de jueces, y yo les decía, usted se va a poner a practicar pruebas, a decretar pruebas, o sea, cuando eso lleva tanto trabajo para un juez, porque básicamente es hacer el 372 y el 373, pero de un proceso que usted ni idea, porque es un proceso que le llega ya, mire el expediente y ya, pero usted no lo conoce, no conoce la historia. Sí. Entonces a mí me causaba mucha curiosidad de si se le dio un abanico a los jueces y los que sean juiciosos y quieran ir a la verdad tajante y pujante, pues lo harán, pero sí será la práctica de la mayoría. No, lo que yo digo, con los que yo he hablado, ¿qué es lo que han dicho? Hablamos mucho con transustanciadores, que el juez le está diciendo, resolvamos con lo que hay, eso es prueba suficiente, ¿para qué nos ponemos a...? Pues si es prueba suficiente, bien, porque es que, a ver, acá hay dos fronteras. Pero es que, perdón, yo creo que eso lo están haciendo más porque están con la anterior. Todavía no están actualizados. Yo creo que vamos a Vamos a hacerle un regalo. No, mentiras. Esa es la palabra, están con la mentalidad todavía diciendo, ya, eso es suficiente, hagámosle, porque no creo que estén tan juiciosamente la mayoría. Sí. Entonces, acá hay un tema interesante, porque primero es la percepción de la obligación. Porque cuando nació la ley, si yo le presto a usted 100 millones pero no suscribo un título, ¿hay una obligación o no hay una obligación? Sí, hay una obligación. ¿Y qué me dice a mí la solicitud? Que va a ser una relación completa y detallada de todas las obligaciones a cargo del deudor. Pero si yo no tengo el título, bueno, si yo no tengo el título para cobrar en su insolvencia, declara inexistente mi crédito. Porque no hay un título, están supeditando la existencia del crédito a un título. Hay un equiparamiento de que se hace el mismo análisis que básicamente en un proceso ejecutivo o en un proceso monitorio. Pero si a ustedes les llega una persona que lleva su declaración juramentada, se la aporta como prueba y le dice, pero es que yo sí le presté, pues por la confianza, era mi amigo, yo estaba ocupada, yo he prestado plata sin título. Sí, porque el amigo me dice de apuro como, venga, yo estoy ocupada, le hago el favor. ¿Con familiares? Con familiares, porque es que lo que se ha vuelto es como a satanizar, que si hay una deuda con un familiar, con un conocido, con una persona natural, automáticamente es fraude. Sí. Automáticamente entonces ya el proceso se hizo de mala fe. Yo en mis clases, la semana pasada dando una, les decía, si usted tiene deudas, ¿a quién es el primero que llama que le preste? Sí, claro, a la familia. No a ir al banco. Sí. O sea, ¿a quién llama primero? Seguro a su papá, si su papá está bien. Después, ¿a quién va? Al hermano. Después, ¿a quién va? Pues al que mejor esté en la familia. Y después al amigo. Son las deudas más comunes. Pero se satanizan y se está haciendo una práctica de que entonces porque ya es una persona natural el que presta, entonces acredíteme el origen de los dineros, el origen de los fondos, la trazabilidad, lo que llamamos el negocio causal. Entonces, en ese caso, depende del juez. Voy al ejemplo de mi juez. Reitero, actualmente soy oficial mayor. En otras oportunidades he tenido la oportunidad de ser juez. Y con mi actual juez es una muy pila.
muy pila, se llama Letidiana Cortés Amacá. Ella tiene un contexto humano y las reglas de la experiencia. Lo que usted ahorita nos hablaba era las reglas de la experiencia. Si usted tiene una deuda, ¿a quién recurre? A su papá. Si su papá no tiene, recurre a su hermano. Su hermano no le va a hacer firmar una letra de cambio porque la mamá lo regaña en diciembre. Cuando se reúnen, su mamá lo va a regañar porque le hizo firmar una letra. Entonces, se firma sin letras. En esos casos, hay que ver la realidad, el contexto social, político y económico de esas personas. O sea, el otro sí tenía para prestarle, sí o no, llamémoslo a un interrogatorio, presumimos como una buena fe, pero tampoco ser ingenuos. Entonces, deme un interrogatorio. Venga, ¿usted de dónde tenía este tipo de dinero? ¿Dónde tenía 100 millones? ¿Qué me lo prestó? ¿Quién se lo prestó? No recuerdo. Ah, bueno, desde aquí partimos que hay algo extraño. No, que yo me lo gané con una rifa. ¿Usted tiene soportes de esa rifa? Sí, y yo los tenía guardados. Entonces, hay que ver el caso en particular y la cuestión probatoria es muy amplia. A mí me agrada que el artículo 241 del Código General del Proceso nos dice que el juez puede llegar a tomar indicios de las actuaciones de las partes. Pero no se puede fallar solo con indicios. Con indicios no, pero ya usted le va dando un poco más de fuerza y en ayuda probatoria. El artículo 167 del de la carga de la prueba es que si usted tenía algo por probar y no lo probó, entréguelo, sí, pues sí. Ahí sí. Entonces, depende de la persona, del interés que tenga ese juez y del apoyo también de los acreedores. No le dejemos solamente la carga al juez, sino que también los acreedores tienen algo que apoyar, busquemos, seamos conscientes de una realidad. No todo está bajo la letra de cambio, puede ser solamente verbal, o sea, tómele presto, yo confío en usted, María José, tome, yo usted la conozco desde que era pequeña, le voy a prestar, usted siempre me ha cumplido. Entonces, falta ver el caso en concreto. Sí, y es algo que yo creo que vamos a ver en los próximos tiempos, porque desde la experiencia y desde este lado, sí les voy a decir que bajó mucho el tema de la mala praxis de algunas personas de incluir, inflar deudas. Ya la gente lo hace con más cautela porque saben que hay consecuencias, que puede haber una etapa probatoria. Y así, para los que nos están escuchando y se quieren educar, en un decreto de pruebas y en una práctica de pruebas donde quizás oficies a la DIAN, practiques interrogatorios, no sé, va a la UGPP, revisas cómo está afiliada esa persona a la Seguridad Social y se determina que en efecto no es cierta esa obligación, ¿qué alcances tendría el juez en las eventuales consecuencias de una obligación fraudulenta demostrada dentro de la práctica de pruebas de las objeciones en un proceso de insolvencia? En ese caso, se puede llegar primero a no pasar obligaciones naturales, todas las obligaciones. O sea, pierde el derecho de descargo. Pierde el derecho de descargo. También tiene una penalidad, o sea, ahí por fraude procesal también puede llegar a recurrir a la fiscalía. Los jueces como tal no es que oficien, sino que le dejan a los acreedores. O sea, usted está en la facultad de... O sea, ¿el juez directamente no compulsaría copias a la fiscalía o sí? En la práctica no se ve. Okay. El juez le dice, se lo dejo a las partes, si quieren colocar ese tipo de denuncio, envíen ustedes. Pero podría hacerlo, Doc. Podría hacerlo. O sea, sí tiene la facultad el juez. Sí tiene la facultad. De oficiar a la fiscalía. Sí. En la práctica no se ve, pero tiene la facultad. Correcto. Okay. Sí, sí las tiene. Pero más que todo le queda también, volvemos, a la carga del acreedor. Claro. Sí. Claro. Bueno, ya hablando, y yo creo que en el mismo sentido, porque yo creo que esto fue uno de los cambios más importantes que trajo la reforma, pero ¿cuáles otros cambios creen que fueron súper relevantes desde la práctica de ustedes con la reforma de la ley de insolvencia? ¿Qué cambios importantes vi yo? El de la liquidación familiar, precisamente lo que su merced estaba comentando ahorita. Ahora se ve mucho esas deudas entre familiares. Entonces, por ejemplo, cuando antes se analizaba solamente al individuo, ahorita ya se está mirando que el papá fue el deudor solidario del esposo de la esposa. Entonces eso ya se ve mucho más. Okay. Eso es lo que hablamos, esa reforma ayudó porque es que actualmente eso es lo que se observa. ¿Qué otra reforma importante? Que se agregó a la persona no pequeña, no comercial. Bueno,
No, eso era un debate. Uy, sí. Pero es que de verdad, o sea, yo sé que la rama tiene mucho trabajo, pero de verdad, o sea, el Código de Comercio no dice quién no es comerciante, dice quién es comerciante. ¿Quién es comerciante? La persona que ejerce una actividad mercantil de manera habitual y profesional, el que tiene abierto un establecimiento al público, el que se anuncia al público como comerciante, y se presume comerciante la persona que tiene un registro mercantil. Sí. Pero se volvió práctica en que si tenía el registro, así no lo hubiese renovado hacía 5 años, o si lo había cancelado, entonces era comerciante. Y uno desvirtuaba, pero es que no ejerce una actividad mercantil. Incluso le estoy probando que ejerce una actividad liberal. Incluso le estoy diciendo es empleado. Es que de hecho ahorita yo estoy viendo mucho en la rama judicial ese litigio ahí de que si eso no es pequeño comerciante. Primero si es comerciante, después si eso es no pequeño comerciante. Ahorita se está viendo mucho esa cuestión. Sí. Claro, por el tema de los activos. Es un tema probatorio bastante interesante de cómo probar cuáles son los activos, porque claro, se hace la inclusión del pequeño comerciante. Eso de entrada que nos da a entender que hay un grande comerciante y que su diferenciación es según el monto de sus activos. En este caso, para nuestros oyentes, creería que hay que precisar que existía la ley de reorganización, que era para los muy grandes comerciantes, para las empresas. Luego, con el Código General del Proceso, se creó para la persona natural y estaba excluido el pequeño comerciante. Con esta reforma de la 2445 se incluyó y se está dando ayudas, como ahorita nuestro compañero nos indicaba, hasta el señor de la tienda. O sea, si ese señor llega a tener un tipo de mora, ya él puede llegar a recurrir a un salvavidas o una segunda oportunidad, que sería la insolvencia. Eso a mí me parece interesante, el tema de la inclusión del comerciante. Ya uno pasa de una discusión con los jueces de si era o no era comerciante. Es que es muy relevante. Porque antes ustedes tenían una intervención muy amplia, casi que en cualquier etapa del proceso, porque cuando se hablaba del artículo de la intervención de la jurisdicción ordinaria, decía que ustedes intervendrían en casi que cualquier controversia, pero la ley no decía que era una controversia. Sí. Al final llegaban a ustedes todo, que el domicilio, que el comerciante, que los bienes, que esto, que lo otro. Incluso ahora vamos a hablar de los procesos de simulación y las acciones revocatorias, que ya trae una regulación, porque yo supe de muchos procesos donde se le solicitaba al juez: venga, acá hay una apariencia de una simulación, prosperaría una acción revocatoria, y el juez decía, no es mi competencia, vaya y adelántelo en otro juzgado y pues viene y me cuenta. Sí. Pero ¿y qué pasaba con el proceso mientras tanto? Sí. O sea, ¿cómo se afectaba procesalmente? Entonces pasamos de todas esas discusiones porque ya básicamente se cierra la intervención de la jurisdicción. Incluso yo les quería preguntar a ustedes sobre un artículo muy particular que es en la liquidación. Cuando fracasa la negociación y el trámite, el proceso va al juzgado para la liquidación, a ustedes lo restringen. Claro, y les dicen, no se ponga acá a revisar lo que no le interesa, a menos de que usted evidencie que hay un fraude, una mala fe, pero no se venga aquí a decirme que si intenté negociar, que si no hice, que si llenaba los requisitos, no llenaba los requisitos, que era otra cosa que existía antes. Entonces, ustedes tienen un artículo, hay un artículo dentro del Código General, a mí se me escapa. Por eso ustedes tienen la facultad y el poder de revisar, hacer un control de legalidad de todo lo que les ingresa para fallar. Sí, en el caso de insolvencia el 534. El 534, pero va en contravía del artículo de la liquidación donde les restringen a ustedes el poder de revisión o de control de legalidad, por decirlo de alguna manera. Surgieron varios temas a tratar. Primero, la diferencia entre pequeña comerciante y no comerciante, sí es muy relevante que el juez la determine, en este caso con la reforma de la 2445. ¿Por qué? Porque desde el conciliador, en la conciliación tiene una prórroga de 30 días. Una ampliación de términos. Y en cambio, para el pequeño comerciante,
tiene de 60. ¿Por qué? Porque el pequeño comerciante va a ser más compleja, van a tener empresas. Si volvemos al tema del señor tendero, va a estar con Bimbo, va a estar con otras empresas más complejas, entonces va a ser más extenso. Se oficia, si es un pequeño comerciante, se oficia a Cámara de Comercio. Y no, el pequeño comerciante no puede ingresar a la liquidación directa. ¿Por qué? Nosotros interpretamos que esa sería la finalidad de la norma, porque esa restricción, para que intente negociar, vaya, arregle, dé los plazos y continúen todos trabajando. Entonces, esa parte para determinar si tiene o no el pequeño comerciante. Nosotros en el libro hacemos un cuadro enmarcando qué diferencia hay y por qué artículo se regula. Ante las restricciones del juez, resulta que aquí el principal actor no es el juez, es el conciliador. El conciliador es el que tiene que determinar primero que las partes decidan entre ellas. El conciliador no es parte, sino decidan ustedes. En este momento estamos en época de mundial. Veámoslo, el juez es un árbitro. Bueno, ojalá no sean como los del mundial, ¿no? Y el juez es el que llega para el momento de cualquier cuestión que el árbitro no pueda llegar a manejar. En este caso sería el VAR. Pero es restrictivo. Restrictivo, tiene determinadas cuestiones. Nos nombran 5. Sí. Especialmente 5. Sí. Controversias que se suscitan, objeciones, impugnaciones, fracasos, gastos de administración, y había uno que era cuando habían temas de controversias frente a si habían sanciones en el leasing, en esta figura de la terminación unilateral del contrato de leasing. Entonces le restringen, le dicen como, claro, puede ir al VAR, pero solo en estas oportunidades. De resto, ¿quién resuelve? El conciliador. ¿Y en qué instancia? En única. Solo con recursos de reposición. Pero pues de hecho entonces es el vacío que uno ve ahí en esta ley, ¿no? O sea, esas cosas que no se encuentran ahí establecidas ahí, ¿en qué momento? O sea, ese vacío debería llenarse, ¿no? Claro. ¿En qué momento debe conocerlas el juez? ¿Bajo qué? ¿Quién la debe pedir? ¿Qué situaciones presentarse? Ahí hay un vacío, ese es uno de esos vacíos que están ahí. Hay un tema de procedimiento. Se dejó como el artículo de cómo se desarrolla la audiencia, pero al final no se reguló como si está regulado de pronto un 372. Ahí es donde el juez, el artículo 230 de la Constitución, nos dice que la fuente del derecho es la ley en Colombia. Ajá. Y que como criterios auxiliares, la equidad, jurisprudencia, doctrina y principios generales. Ahí es donde el juez tiene una amplitud. El artículo 42 del Código General del Proceso dispone de que debe decidir si no exista norma. Entonces el juez debe aplicarla y es viendo el caso en concreto hasta dónde él puede llegar a intervenir en donde está el vacío de la ley. Si está la ley, él no puede resaltarla. Pero si está un vacío, ya es el mismo juez el que determina por esos principios o por jurisprudencia hasta dónde puede llegar. Muy bien. Nosotros hablamos un poco de la percepción del proceso de insolvencia. ¿Cómo percibe la comunidad en general el proceso de insolvencia? ¿Cómo lo perciben los deudores, el sector de acreedores y la rama judicial o de administración de justicia, que son como los que intervienen también directamente en este proceso? Hay una percepción general por parte de algunos acreedores que dice que el proceso de insolvencia es para no pagar. ¿Cuál es la percepción de ustedes? Es que de hecho, o sea, eso sí me he dado cuenta que ha cambiado la percepción general, porque la percepción es, ese pillo no quiere pagar, se quiere hacer el vivo y no quiere pagar las obligaciones. Yo creo que a medida que hemos estudiado más este tema de insolvencia, y la gente también, ya uno como funcionario, antes uno también como que pensaba eso, ¿no? Ay, qué mamera la apariencia de pecado. Sí, y qué mamera que llegó esto, un man que quiso hacerse el vivo, entonces allá llegaba la señora al juzgado a llorar, oiga, yo lo vi por allá con un Mercedes y aquí viene a hacerse el que no tiene que pagarme, ¿cómo pagarme el pagaré? Esa era la percepción. ¿Qué se ha ido cambiando? Porque creo que ahora sí o sea, nosotros aquí como trabajadores de la rama judicial, ya uno estudiando se ha dado cuenta que en serio es una persona que entró en desgracia y que lo que se busca es reorganizarle esas deudas, que las pueda pagar con lo realmente que tiene,
y ya ha llegado al fin una liquidación patrimonial. Pero sí siento que ha cambiado esa percepción en la persona que trabaja del lado de la rama judicial. Cuando yo iba a jugar fútbol por ahí con mis amigos, por ahí de los juzgados, lo que yo le decía, ay, qué mamera estudiar esto cuando solamente quieren es tumbar a la gente, pero ha cambiado. Creo que la percepción de este lado de la ¿cómo decirlo? De la barrera, decirlo de alguna forma, ya uno se está dando cuenta que es una forma de renegociar esas deudas. Claro, es una forma de buscar una alternativa. Yo siempre he denominado el proceso de insolvencia como una solución integral y definitiva para los problemas económicos del deudor de buena fe. Sí. Yo lo denomino de esa manera, del deudor de buena fe. Y siento que los que tenemos la mayor carga de educación, de verdad poner en práctica los principios, la finalidad del trámite y la finalidad con la que se diseñó este proceso en Colombia somos las personas que asesoramos deudores. Sí. Porque es que nosotros estamos asesorando personas que quieren una alternativa o una solución a su situación económica y a su situación legal. Pero al final nosotros hacemos de vendedores y esa es la verdad, estamos vendiendo un trámite. Sí. Y el problema, no sé si ustedes lo han detectado desde la rama y desde todo lo que ustedes hablan al interior de la rama, es como algunas entidades, firmas de profesionales o no profesionales, han vuelto esto es un negocio y no un proceso para volver a llevar y reactivar económica y jurídicamente a una persona, porque lo que les digo, el proceso de insolvencia, yo como líder y gerente y una figura de cierto modo pues académica en este tipo de procesos, yo sí siento la responsabilidad en mi firma de ser muy consciente y con todo mi equipo decirle al que no le sirve insolvencia hay que decirle que no, que hay otra figura, que intente negociar, que le armamos un plan de ahorro, que hay un tema de educación financiera, que tenemos cursos de educación financiera, porque para mí la insolvencia es lo último, es el último recurso realmente, es el recurso al que llega la persona que ya tiene embargado el salario, que le van a embargar el salario, la persona que intentó negociar y le dijeron 1000 veces que no a todas sus fórmulas de arreglo, la persona que ya le iban a rematar su casa, que le iban a quitar su vehículo de trabajo. Pero esto se volvió pues básicamente una moda donde todo el que tenga deudas venga a insolvencia y les quitamos las deudas y un poco el tema de no pague. ¿Cómo se ve eso? ¿Ustedes creen que acá la mayor parte de responsabilidad quién la tiene? Por parte de los juzgados, entonces aquí iría un comentario tanto para el abogado que asesora como para el conciliador. Primero el abogado que asesora porque es el primero que tiene como el cliente. Conozca a su cliente, o sea, conózcalo, sepa cuál es la situación financiera que tiene, como usted dice, déjelo de última instancia, la insolvencia, si tiene otra, intente hasta buscar una transacción con determinado acreedor. Hay un libro de picaresca jurídica colombiana, escrito en los años 70, donde indican que el abogado litigante tiene 3 enemigos. Primer enemigo, la contraparte. Él va a tratar de ganarle, aprovechar. El cliente. No, la contraparte. Segundo, el juez. Porque el juez, usted con la actividad probatoria le va a hacer todo lento. Y dice, el más peligroso que tiene el litigante es el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a tratar de mentirle para que usted le crea y le haga crear eso al juez. Todos correcto. Mienten. Todos mienten según el Dr. House. Y cuando usted gane un proceso y le vaya a cobrar, él ya no va a ser su amigo. En este caso de la insolvencia, buscamos que sea diferente. O sea, usted, su mejor amigo, sea su cliente, su usuario. Entérese de la vida de él, entérese de si tiene otras alternativas económicas y genérele una mejor solución. Deje la insolvencia de última racha. Ahora, al conciliador, si al conciliador le llega una solicitud de crédito, una cesación que cumple todos los requisitos porque el abogado y la parte se pusieron de acuerdo, no llenaron un formato. Por parte de algunos litigantes hemos visto que hay un formato donde hasta dejan unos espacios en blanco. O sea, como si fuera para en cualquier momento lo lleno con lapicero. No, o sea, eso muestra que no están haciendo un asesoramiento personalizado.
Ahora, ante el conciliador, tenemos una frase de que la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve de nada. El conciliador tiene que ser creativo. O sea, dele soluciones, venga con los acreedores, dele una comunicación asertiva, dele una solución y genere que no lleguemos a la rama judicial, porque allá, como dijimos, es la última instancia, el liquidatorio. Mejor la negociación y continuemos todos trabajando. Allá es muy posible que se paralice porque hay otras actividades en la rama judicial. Usted en la negociación es el personaje principal y aquí lo van a atender muy bien. Pero es que ese es un mundo ideal, ¿no? Sí. ¿Qué sí. es lo que escribe mi amigo? Es un mundo ideal, porque ¿qué hace una persona Sí. que está cogida de las deudas y va donde un abogado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le va a decir el abogado? Insolvencia. Pues, insolvencia. Usted me va a dar... Depende. Bueno, volvamos al... Bueno, un es abogado que comprensivo. ahí vamos a la calidad del profesional, ¿no? De quien está asesorando estos procesos. Ahorita se puso la barrera de que si las deudas superaban la mínima cuantía, era requisito del abogado, pero antes no. Sí. Y antes teníamos gente que... No estoy desmeritando a la persona que no tenga una profesión o que no tenga la profesión de abogado, pero lo siento, es un proceso jurídico. Sí. Y acá nombramos principios, nombramos normas, nombramos temas de procedimiento, de términos. Se requiere un profesional del derecho para hacer una defensa y una asesoría jurídica y financiera dentro de estos trámites. Entonces, en efecto, nombras algo importante y es el conciliador. El conciliador es ese tercero con facultades jurisdiccionales transitorias. ¿Hasta dónde van esas facultades jurisdiccionales transitorias de un conciliador? Artículo 537 le da sus atribuciones y le da la revisión de la cesación de pago del artículo 538-539 y él es el que admite en su momento la negociación por el artículo 542. Le da las atribuciones buscando que, como dijimos, él es el personaje principal en la negociación y que él vaya decidiendo. Es más, a los jueces cuando llega a un juzgado, si es una entidad muy juiciosa, acá nosotros hemos visto las diferencias entre fundaciones y notarías, cada una maneja su diferencia. Sin decir nombres, uno dice, esta es, Centros esta de está bien. conciliación y notarías. Sí, Ajá. en las centros de conciliación, o sea, uno cuando llega a determinada centro de conciliación o determinada notaría, uno dice, Se ve la calidad. viene bien. Se ve la calidad. O hay que ¿Cómo llegan mis revisarlo. procesos? Digo, Claro. no, viene bien. Sí. Entonces, sí, dependiendo de la diligencia que tenga cada O sea, para conciliador. ti, el poder jurisdiccional transitorio es limitado. Sí, bastante. En este caso sí es bastante. Porque hay personas, hay académicos que dicen que cuando el conciliador está actuando en el proceso tiene los mismos poderes jurisdiccionales de un juez de la República. Yo no estoy de acuerdo. No, tanto allá no. O sea, que un conciliador me pueda compulsar No. copias. No, tanto allá no. Todo tiene un lugar y todo en su lugar. En este caso, él tiene sus atribuciones y el juez tiene sus atribuciones que nos las da el artículo 42 y 43 del Código General del Proceso. Pero sí, para mí no sería lo mismo. No son las mismas. No son las atribuciones mismas, del juez. no. O sea, sí hay poder jurisdiccional transitorio, pero limitado Correcto. exegéticamente Sí. por lo que establece el procedimiento. Sí. Bueno, aspectos relevantes de este libro. ¿Por qué la gente, por qué los abogados, por qué una persona que quiera estudiar insolvencia elegiría esta obra de pronto sobre otras obras? No estoy diciendo que la elijan, pero ¿por qué decidiría arrancar por esta? ¿Por qué decidiría comprar este libro? ¿Qué trae este libro que no hayan visto en obras académicas que aborden este tema? Bueno, es más, de hecho, cuando nosotros elegimos este tema de empezar a estudiar fue por lo mismo. No había muchas obras que hablaran del proceso de insolvencia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Como empezar a explicar desde lo básico. Ya, bueno, claro está que también nos decidimos meternos fue por el lado del funcionario judicial. Pero yo creo que nosotros explicamos muy bien qué es lo que busca el proceso de insolvencia, cuál es su finalidad, qué personas cobijan, y creo que está detallado, ¿no? Sí, en algunas cosas sí. Hay una particularidad que es
que iniciamos con una metáfora de la salsa. Cuando hacemos eso es porque el proceso de insolvencia tiene giros, tiene cuestiones inesperadas, tiene un vaivén, amores y desamores. En las cuestiones económicas también lo tenemos, tanto como en la salsa. Cuando se va a hacer un crédito, todos somos muy amores, se da siempre con una sonrisa. Cuando hay llamadas a causa de demora, ya no hay tanto amor. La idea es que exista un nuevo giro, un nuevo baile, y las personas, por medio de la reorganización, puedan cambiar. Este libro, ¿qué cuestiones tiene que quizás no encuentren en otro? La perspectiva. Estamos con el último parrafito que usted nos decía, que es el interesante, el énfasis en la actividad judicial. Se trata de buscar una posible solución, porque no hay una solución solamente para un problema jurídico, pueden haber múltiples, y se les da una gama de ellas, así como un esquema de determine en qué actuación está y cuál puede llegar a continuar. Entonces, este libro, especialmente para el juez, sabemos que será de mucho interés para el que quiera también participar para concursos, como es el concurso de notario o el de la rama judicial, para jueces civiles municipales, jueces civiles del circuito y jueces promiscuos municipales. Entonces, será de mucha aplicación. El libro se divide en dos partes. La primera, una general explicando qué es la negociación, cuáles son los atributos de la personalidad, y la segunda, el énfasis en la aplicación judicial, que es, señor juez, si a usted le llegó este proceso, ¿qué debe hacer o qué opciones hacer? Lo damos como tipo de checklist. Ante la liquidación directa, revise este artículo verificando esto y esto. ¿Cómo se termina la competencia? El ChatGPT de la insolvencia para los jueces. Podría decirse. Sí. Bueno, y para los litigantes, de parte del deudor, ¿qué podríamos encontrar de interesante en la defensa, en la interpretación, en llenar esos vacíos jurídicos, en las herramientas que no están solo en esos artículos que regulan el trámite de insolvencia? ¿Qué podemos encontrar interesante ahí de lo que podamos echar mano y estudiar? ¿Qué más importante para el litigante saber cómo está pensando el trabajador del juzgado? Entonces, sí, ya le estamos dando un... Sí, por eso los invité, sí, ¿no? Partamos de ese hecho. En la cuestión del ajedrez, usted, para mover un peón, antes piensa qué otras opciones tiene la contraparte. Entre esas hay que saber tanto cómo piensa la contraparte y cuáles son las reglas del ajedrez. Esas reglas del ajedrez podría ser el derecho procesal. No son por comodidad, sino por necesidad las reglas del derecho procesal, guardando la igualdad y siempre la contradicción. En este caso, el litigante le sirve ver para comprender cómo piensa el juez, qué opciones puede llegar a tener y cuáles son las amplitudes en el derecho probatorio, especialmente en el trámite de las objeciones. No, excelente, excelente, porque lo que les digo, yo soy muy partidaria de pensar por fuera de la caja, y cuando se habla de insolvencia hay posturas donde dicen, no, es que el trámite está por encima de los demás porque se dice que prevalecerán estos artículos sobre otras normas que le sean contrarias. Sí. Compadre, eso lo dicen todas las normas. Eso lo dicen todas las normas especiales. Entonces, no hay que quedarse en eso, sino hay que estudiar, hay que estudiar. Yo siempre he dicho, el abogado que se dedica al concursal tiene que ser un abogado muy íntegro, tiene que ser un abogado con mucho bagaje, porque tú recibes al deudor con absolutamente todos los problemas de alimentos, laborales, fiscales, garantías mobiliarias, créditos con personas naturales. ¿Qué pasa si te llega alguien con un monitorio? Sí. ¿Qué pasa si te llega alguien con un proceso de responsabilidad civil, con un proceso ordinario laboral? ¿Cómo lo asesoras y lo involucras dentro del proceso de insolvencia? ¿Cómo lo blindas? ¿Cómo le reestructuras tu patrimonio? Tienes que saber de derecho financiero, tienes que saber de finanzas. Entonces, para mí sí es una invitación para todos los que nos están escuchando a adquirir esta obra, porque es, como lo dice su título, un manual. Y aparte, es muy estratégico tenerlo, porque imagínense uno respondiendo unas objeciones y citando a 2 funcionarios de la rama. ¿Qué irá a decir ese juzgado? ¿Ah? Yo me quiero imaginar eso ya. O sea, diciendo, pero si es que el doctor Walter y el doctor Juan Diego dicen en su obra que hay que echar mano de los principios. Lea, por favor, lea. No se quede solo con lo que dice acá o con lo que usted cree que es, sino que investigue, haga un análisis muy integral.
Entonces, pues nada, yo agradecida infinitamente de tenerlos acá. Espero que podamos compartir de pronto otros espacios sobre algunos temas en especial académicos que surgen en estos procesos, como por ejemplo la interpretación de las garantías mobiliarias en los procesos de insolvencia de la persona natural no comerciante y pequeño comerciante. Otro aspecto que queremos tratar es el alcance de los efectos de la admisión del proceso de insolvencia, porque tenemos una redacción y es algo que trae esta norma, ¿no? Tanto así que tuvieron que sacar un decreto posterior a la reforma para poder sanear algunos yerros que habían de escritura y de interpretación sobre la misma. Pero entonces tenemos ahora, ya para finalizar con esta nos despedimos, tenemos por analizar el artículo de el 545 que nos habla específicamente sobre los efectos de la admisión. Y yo siempre lo dije desde el primer momento en que lo leí, porque yo dije, ¿esta vaina en qué se encasilla? Y dice: no podrán iniciarse en contra del deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados de ejecución, de jurisdicción coactiva, de cobro de obligaciones dinerarias, de ejecución especial, ni de restitución de bienes por mora del pago de los cánones. ¿Qué es eso? Trámites o procesos públicos o privados de ejecución o de cobro de obligaciones dinerarias. Yo decía, ahí entra todo. O sea, si usted lo sabe argumentar, entra todo. Por parte de los jueces, creería que esa pregunta la respondemos los dos porque es bastante compleja y sí ha dado gran debate. Entonces, por parte de los juzgados, ante esa norma se ha tenido una complicación. ¿Cuáles son los métodos de interpretación que nos da el artículo 27? Nos dice el exegético, luego tenemos el sistemático y teleológico. El exegético es como la regla. Si usted puede aplicar el exegético, aplíquelo. ¿Cuál es el problema del exegético? Que el juez tiene que tener un contexto y también un lenguaje, porque en un contexto no jurídico, vea esta gran diferencia de solo dos palabras cuando cambian de orden. Usted está en cuestión de cocina y va a aplicar sal y usted dice más poquito, tiene un significado. Pero si dice poquito más, otro contexto significa, otro gran significado. Ese artículo con el exegético no, por mi parte, no lo pude aplicar. Luego vamos al sistemático. ¿Cuál es el sistemático? Entienda todas las normas y aplíquelas en ese contexto de todas las normas. Es muy complejo porque usted tiene que conocer todas las normas. Luego nos vamos al teleológico. Este teleológico fue creado por Rudolf von Jhering y dicen es el derecho tiene un fin, vayan hacia allá. En este caso, la misma artículo nos da una finalidad, el 531. Sin embargo, tampoco nos llenaba ese vacío de a qué tipo de procesos o cobros coactivos. En ese caso estamos aplicando a los que más vayamos viendo. Digamos, en este caso nosotros exponemos que el proceso monitorio es un proceso especial que no es de cobro ni es declarativo, pero incluyámoslo. Entonces el proceso monitorio cumple unas determinadas características que aún no existe una sentencia, pero incluyámosla porque si vemos que está en una litis de un dinero. No, es que sí, ese artículo nos ha generado problemas. Oiga, sí, me dio La liquidación es peor porque habla solo de procedimientos, ni siquiera de procesos. Sí. Un cobro de una administración. Esa sería el 549. Pero entonces, el cobro normal, el de venga, págueme. Sí. Es un procedimiento público o privado de cobro de obligaciones dinerarias. Claro, en ese caso sí ingresaría. O sea, si lo vemos incluso está así, regulado claro, por la admisión. Sí. Primer cobro de llamada de atención, segundo cobro de amonestación, tercer cobro, postergación. Vamos a hablar de postergación en el próximo episodio porque quitan derecho de voto. ¿Qué es esa vaina? Sanción, una protección a la dignidad de la persona. Si ya está en trámite de negociación. Cuando lo llaman a cobrarle a toda hora. Cuando lo llaman a cobrar. Pero, ¿dónde queda la balanza? O sea, claro, yo cobré, pero si es proporcional que me quiten el derecho a voto, entonces ¿a qué vengo al proceso si no puedo votar? Soy un convidado de piedra. Sí, en ese caso
pues como tal al voto y espere a ver si le queda algo de tipo patrimonio ya al haber sido Pero es que se postergado. le está advirtiendo, no sea Sí, cansón y no no, cobre. después de iniciado la negociación no siga cobrando. Esos salieron más garantistas que yo. Pero Sí, es que en serio yo me di cuenta que después de esta reforma y haberlo estudiado, uno se pone en los zapatos de No, es fastidioso. O sea, el cobro puede llevar al suicidio de una persona. No, por eso, detrás de eso hay un trasfondo que está la familia, los empleados de un deudor, entonces por eso es que esa protección que se le da a la persona. Ahorita con el fenómeno de las llamadas spam, Sí. Ugh, yo no leo a nadie, creo, si no me cobran. pero no la llaman. Pero, o sea, yo no leo a nadie, no ha debido. Pero una llamadera cada 5 minutos que me desespera. Ahora imagínate tú sabiendo que es porque te están recordando que estás debiendo, que estás mal, que tu situación económica, o sea, esa vaina lleva al desespero a todo el mundo. Pero bueno, son temas que vamos a abordar seguramente más adelante, súper interesante, de verdad muy, muy recomendado este libro. De pronto les vamos a colocar en el link de este capítulo donde lo pueden adquirir, o de pronto la información de la editorial, o directamente si hay posibilidad de adquirirlo, pues nos contactan a nosotros y nosotros hacemos el enlace. Doctor Walter, doctor Juan, muchísimas gracias por participar de este espacio. De verdad, a nosotros nos honra que ustedes acepten como funcionarios de la rama una invitación. Espero estarlos invitando también a los espacios académicos que hacemos nosotros de capacitación a abogados, como seminarios y diplomados que hace pues la firma como tal. Entonces, nada, muchísimas gracias, y para todos, pues bueno, ya saben la invitación a estudiar. Muchas gracias.